Hola hermanos, buenas noches. Aquí con problemas técnicos. Disculpen la tardanza y las carreras, la premura. Estamos acomodándonos un poco. Ya tenemos ratillo de no hacerlo, así de esta manera. Siempre tenemos sus problemitas con el Facebook. Eh, Antes se podía grabar horizontalmente, ahora parece que es solo vertical y bueno, siempre hay sus cuestiones, pero qué dicha que podemos reunirnos esta noche. Es una bendición poder contar con cada uno de ustedes, contar con su presencia. Eh, Vamos a ver si alguien tal vez me puede escribir. Parece que no nos estamos viendo. Sí, sí o no, ¿cómo estamos? Hay ciertos problemas de la conexión. Ok. Tal vez que alguien me puede escribir por acá y me dice, pastor, sí se ve todo, se oye todo bien. Sí, ok, gracias, gracias, gracias. Eh, ok, excelente. Bendiciones a cada uno. Vamos a orar para entrar de lleno a nuestra lección en esta noche. Gracias por su paciencia. Y no crean, aquí en esta oficina pequeñita es increíble el calor que hace y más con la congoja. Oramos. Bendito Dios, gracias por estar aquí, gracias por tu amor, gracias por tu presencia, gracias por ser bueno, gracias Dios porque nos amas, porque nos das la Biblia, porque podemos llegar a Dios delante de ti con acción de gracias, porque de verdad que tenemos que ser agradecidos por todas las cosas que nos das. Nos das la comida, nos das la salud, nos das la fuerza, nos das el trabajo, nos das la familia, nos das un país, Dios, que con todos eh, con todas nuestras situaciones, Padre, pues estamos bendecidos porque tenemos libertad de culto, libertad de expresión. Te pido que podamos aprovechar esa libertad para extender tu palabra a todo lugar. Gracias por los hermanos, las hermanas que se están uniendo, por los amigos, Dios, alrededor de nuestro país y a veces afuera. Gracias por estar, Dios, viniendo, sacando rato, estudiando el Salmo 119. Yo quiero pedirte que ahora tú nos ayudes y nos bendigas, Señor, y nos sostengas y nos dé la fortaleza. En el nombre de Cristo Jesús te lo estoy pidiendo y agradeciéndote por tu bondad. Amén. Amén. Ok. Gracias, gracias. Eh, Dice el Salmo 119. Por favor, puede buscarlo. Salmo 119. Téngalo por ahí. Vamos a estar viendo, como siempre, vamos a estar yendo por un lugar y por otro lugar. Pero básicamente nos vamos a estacionar ahí. Entonces, cuando vamos para otro lado, póngale una marquita para eh, podamos movernos a otros lugares, ¿cierto? Bien, vamos a leer Salmo 119 partiendo del versículo 89. Salmo 119, versículo 89. Esa es la estrofa que nos toca estudiar esta noche. Dice así, Salmo 119, verso 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De hecho, así se titula nuestro estudio esta noche. Para siempre permanece tu palabra. Dice el verso 90, de generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque en ellos me has vivificado. Tuyo soy yo. Sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin. Amplio sobremanera es tu mandamiento. La Biblia es el único libro que permanece a través de todos los tiempos, a través de todas las edades. La palabra de Dios permanece. El cielo y la tierra pasarán, dijo el Señor, mas mis palabras no pasarán. La palabra de Dios es inerrante, la palabra de Dios es perfecta y la palabra de Dios es absoluta. La Biblia es la revelación de Dios para el ser humano, es completamente confiable, nunca se ha equivocado, ni en una pequeña partecita de ella se ha equivocado, ni tampoco hay contradicciones. En ella no encontramos equivocación,
en ninguna de sus profecías. A través de la Biblia Dios ha hablado y por haberlo hecho, su palabra ha sido establecida. Y de eso es lo primero que vamos a tratar. La palabra de Dios ha sido establecida en los cielos. Lea conmigo el versículo 89 nuevamente, Salmo 119, verso 89. Dice ahí, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Para siempre tu palabra permanece en los cielos. Este versículo nos dice que en los cielos está establecida la palabra del Señor para siempre. Reforzando este principio, Pedro escribe allá en Primera de Pedro capítulo 1, y yo le invito, ponle una marquita acá y vámonos a Primera de Pedro, ¿sí? Primera de Pedro capítulo 1. Porque Pedro ahora va a reforzar esto que estamos diciendo, cómo su palabra permanece en los cielos. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 24 y 25. Primera de Pedro 1, 24 y 25 dice así la palabra de Dios. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os hemos anunciado. Lo que Pedro está haciendo es citar al profeta Isaías, allá en el capítulo 40. De hecho, en el Sermón del Monte, nuestro Señor Jesucristo dijo algo que no nos deja duda alguna sobre la supremacía y sobre la permanencia de la palabra de Dios a través de todos los tiempos. Acompáñenme a leer Mateo capítulo 5, el verso 18. Mateo capítulo 5, verso 18, por favor. Mateo 5, 18. Dice así la Biblia. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde de la ley, ¿verdad? Pasará. ¿Ok? Hasta que todo se haya cumplido. Ni una jota ni una tilde. O sea, las letritas más pequeñas del alfabeto hebreo, que vienen siendo como un pequeño ganchito, tal vez para que lo podamos entender como un apóstrofe. Cuando nosotros hablamos de un apóstrofe, algo así chiquitito. Bueno, el Señor dice, ni eso pasará, ¿verdad? De la ley hasta que el cielo y la tierra cesen. Bueno, la palabra de Dios es absoluta. La palabra de Dios es absoluta. Puede ser, ¿verdad?, que en cierta ocasión de la vida, usted, por cansancio, por frustración, por mala influencia, por desaliento o, qué sé yo, tal vez por un desencanto, usted esté en desacuerdo con lo que la palabra de Dios dice. Usted diga, bueno, es que a mí no me llama la atención lo que la Biblia dice. Incluso puede ser que hasta usted la rechace, ¿verdad? Pero la Biblia permanece en los cielos y seguirá siendo establecida ahí por los siglos de los siglos y seguirá siendo la única regla de fe y práctica para todos los seres humanos. Sobre todas las situaciones de la vida, perdón, no cabe en lo absoluto lo que usted piense, lo que yo crea o lo que sintamos, perdón, sino lo que la Biblia diga. No entran acá nuestras emociones, no entran acá nuestros criterios, sino lo que la palabra de Dios absoluta dice. Pero la Biblia no solamente está establecida en los cielos, sino también la Biblia está establecida en la tierra. Vea los versículos conmigo, volvamos a Salmo 119, volvamos ahora allá y vamos a ver los versículos 90 y 91. Salmo 119, versos 90 y 91, y veamos cómo la Biblia, la palabra de Dios, está establecida también en la tierra. Está establecida en los cielos, pero también está establecida en la tierra. 90 y 91 dice así. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste en la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. La Biblia está establecida en los cielos, pero ¿y qué acá de la tierra? El mismo Dios que creó el universo con su palabra y estableció su palabra para siempre en los cielos es fiel para preservar su palabra de generación en generación.
Hoy hay mucha discusión sobre las versiones y hay mucha discusión de la gente hablando de que, bueno, lo que nosotros tenemos acá puede ser una copia que no es muy fiel porque no son los manuscritos originales y la gente se enoja y se pelea por esto de los manuscritos originales. Miren, hermanos, nadie, nadie, salvo las personas que estuvieron en aquel entonces cuando se escribieron los manuscritos originales, han visto esos benditos manuscritos. Lo que han tenido son copias de copias de copias. Hay gente que habla de, es que esto no está en los manuscritos originales, como si ellos hubieran visto, o como si sus papás hubieran visto, o sus abuelos, o sus bisabuelos, o sus tatarabuelos, porque en realidad los manuscritos originales solamente la gente que vivió en aquel entonces lo pudo haber visto. Le digo que aún durante el tiempo del Señor Jesucristo, mientras estaba Jesús en la tierra, el manuscrito original del Génesis no creo que haya existido. Existían copias, ¿verdad? Para eso estaban los escribas. Y yo creo que así como nosotros creemos que Dios es bueno, grande y suficiente para sostenernos y ayudarnos, también Él es bueno, grande y suficiente para preservar la escritura sin error. Yo creo eso con todo mi corazón. Estoy convencido que Dios protegió el proceso de traducción de los copistas para que tengamos en nuestras manos una copia fiel de la palabra que el Señor nos dejó. En este versículo, estos versículos que leímos, también dice, tú afirmaste la tierra. Esto nos habla del poder creador del Señor, lo cual se refuerza en el Salmo 33, versículos 8 y 9. Vamos allá, por favor, Salmo 33, versos 8 y 9. Salmo 33, 8 y 9. Dice así, versículo 8, Salmo 33. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. No dice, y él salió corriendo a buscar la materia prima. Él salió viendo a ver si compraba en China o compraba en Turquía un poco de materia prima para ver si hacía el mundo y el universo. No, él dijo su palabra, por su palabra todo existe. Él dijo y todo fue hecho. ¡Wow! Claro que para eso se necesita fe. Para eso necesitamos conocer a Cristo como nuestro Salvador personal, porque si no, de lo contrario, nuestra mente dice, no, eso es imposible. Pero es que tenemos un Dios tan grande que con solamente que Él diga, sea la luz, fue la luz. Así, de grande. Cuando hablamos de la creación, y si yo le dijera, ¿puede pensar usted en algún texto que hable sobre la creación? Inmediatamente se nos viene Génesis 1:1, por ejemplo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? O tal vez Juan capítulo 1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Rapidito se vienen esos textos a la mente, ¿cierto? Pero sabe, ese mismo principio también lo podemos ver en otros pasajes de la Escritura, en otros, ¿como cuáles? Como en Hebreos. Hebreos capítulo 1, el verso 2. Hebreos 1:2. Si usted está tomando apuntes, ahí escríbalo. Hebreos 1:2. Búsquelo también, acompáñeme a leerlo. Y dice ahí el escritor de esta carta a los Hebreos, en su primer capítulo, el versículo 2, dice así: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Y vea lo que sigue, vea lo que sigue. Y por quien asimismo hizo el universo. Asimismo, por quien asimismo, ¿quién? Por medio de Cristo, el Hijo, porque viene hablando del Hijo, al principio del texto lo dice, se hizo el universo. ¿Ok? Colosenses capítulo 1, vamos a la carta de Pablo a la iglesia de Colosas. Colosenses capítulo 1, verso 16, por favor. Colosenses 1:16 dice, porque en Él, en Cristo, en Él fueron hechas, creadas todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo,
todo, no una partecita, todo fue creado por medio de Él y para Él. No cabe duda alguna de que la Biblia nos enseña que la creación fue un acto del Señor mismo. Desafortunadamente, el hombre en su necedad y su majadería, como dice Romanos 1, profesando ser sabios, se vuelven necios, empieza a cuestionar la bondad de Dios, empieza a cuestionar el gran poder de Dios y quiere buscar soluciones y explicaciones que a veces son tan inverosímiles, tan ilógicas, que sin embargo la gente prefiere creer esas cosas tan absurdas a veces que la verdad que está en la palabra de Dios. Pero el Señor mismo fue el que creó todo, todas las cosas. Ahora bien, cuando dice que Dios afirmó la tierra, esto implica más que creación. Claro, claro que este afirmó tiene que ver en parte con crearla, sí. Pero también cuando dice la afirmó, se está refiriendo a que le dio orden. Él le dio orden a la tierra, Él le dio propósito, Él da dirección, Él da firmeza. El ciclo hidrológico existe porque Dios lo estableció en la tierra, las órbitas, la gravitación, el movimiento de rotación, traslación. Todo Dios lo estableció, Dios lo sustenta. Este versículo que estamos analizando termina con y subsiste. Y subsiste. ¿Sí? Ahí termina con eso, y subsiste. La tierra subsiste a pesar del pecado del hombre. El orden y propósito permanecen aquí a pesar de los intentos que nosotros los seres humanos hacemos constantemente por destruir el planeta. Dios estableció todos los días va a haber va a levantarse el sol en el este todos los días y se va a acostar en el oeste. Todos los días habrá día y todos los días habrá noche. Y Dios lo estableció así. No vamos a ser aplastados por ninguna otra fuerza porque Dios lo estableció así. ¿Por qué? Porque todo este planeta y todo este universo subsiste por Dios. Colosenses capítulo 1, por favor. Leímos el verso 16, ahora vamos a leer el verso 17. Colosenses 1, 17 dice, y Él, ¿quién? Jesucristo. Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. En el Señor todo subsiste. Todo esto, todo este delicado equilibrio que existe es por Él. En Él subsiste. No es desafortunadamente como algunas personas lo hacen ver por casualidad. No, 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 no. Desafortunadamente y tristemente el ser humano se está encargando de destruir nuestro planeta, ¿verdad? Por un lado se hacen campañas de que mire, vamos a tratar de tener una conciencia del ecosistema, ¿verdad? Vamos a tratar de no usar pajillas plásticas, de no utilizar plástico acá, pero sin embargo hay grandes potencias que nadie las va a parar, porque hay muchos dólares de por medio, o euros, que nadie las va a parar de a seguir haciendo sus pruebas nucleares en el mar. ¿Ok? Y buscando y desalojando islas para hacer pruebas nucleares en ese lugar. Y todavía seguimos con reactores nucleares en varios lugares de Europa Oriental, de lugares en Asia y otros lugares más. Estados Unidos, ¿verdad? En la parte de América del Norte, etcétera. Pero vamos a cuidar de no tomar pajillas, porque pobrecitas las pobres tortuguitas que se les meten en la pajilla aquí, ¿verdad? Pero vamos a hacer un poco de guerra nuclear por allá. O sea, por favor, una pajillita con relación a un montón de... Nosotros los seres humanos nos estamos encargando de... Se habla de la capa de ozono. Ay, vea la capa de ozono, la estamos destruyendo. Vea el sol que quema, el cáncer, cáncer de piel, qué barbaridad. Pero dígame, ¿quién para los aerosoles? Dígame quién para las grandes corporaciones con esas grandes chimeneotas que están eche dióxido de carbono y contaminando todo. La falta de trato, de sabiduría para tratar la basura, etcétera. El hombre
No en vano Romanos dice que la creación gime. La creación grita, por favor, ven Señor Jesús, porque esta gente, el ser humano a quien dejaste como administrador de este planeta, está destruyéndome. Por favor, Jesús, sálvame. Eso es lo que está diciendo la pobre tierra, ¿verdad? La gente dice la madre tierra. Y sin embargo apuñalan a la madre tierra haciéndole semejante montón de barbaridades. Pero a pesar de eso, Dios hace que todo subsista en él. Hebreos capítulo 1. Anteriormente leímos el versículo 2, pero ahora vamos a leer el 3. ¿Qué le parece? Hebreos 1:3. Hablando de cómo subsiste todo en Dios. Perdón, no podemos sacar, hermanos, o no podemos circunscribir o limitar a Dios solamente al campo religioso. No nos vamos a meter Dios en la iglesia, en la religión, nada más, nada más. Pero las ciencias, no, ahí Dios no cabe. No, claro que sí cabe. Dios cabe en todo lugar, porque todo subsiste por Dios, todo se mantiene por Dios. Estamos en la palma de la mano de Dios, nos guste o no nos guste. Hebreos 1:3 dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria. ¿De la gloria de quién? Del Padre. Siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta, ojo, sustenta todas las cosas. ¿Con qué las sustenta? Con la palabra de su poder. Meteoritos, manténganse lejos. No, la luna no va a chocar contra la Tierra, ¿ok? No importa las películas que nos vendan, ¿ok? No importa las películas que se acerca un asteroide gigante, que se acerca un planeta y que nos va a chocar y que... Dios dice, hey, no, hay un planeta que yo hice donde puse vida, donde puse seres humanos y yo los sostengo y yo los sustento y todas las cosas subsisten por el poder de mi palabra. Dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dios es el pegamento que mantiene todos los elementos atómicos en su lugar debido. ¡Qué belleza!, ¿no? Es por su presencia y poder que el universo permanece y que no se haya consumido en un caos cósmico. Estos versículos que acabamos de leer se oponen a la ideología de la... Hay una, dentro de las diferentes teologías, hay una teología que es la teología deísta o el deísmo. ¿Qué es en esencia lo que dice el deísmo? El deísmo lo que dice es que, ok, sí, Dios es el creador, ¿verdad? No dice que no dice que fue la casualidad y que la explosión. No. Dios lo creó, dice el teísmo. Dios lo creó. ¿Ok? Pero en cierto punto de la creación, Él abandonó la creación para que la creación subsistiera por medio de las leyes naturales de la ciencia, sin que hubiera necesidad de que Él interviniera. Pero, ¿sabes? Según la Biblia, eso es equivocado. El teísmo está equivocado. Nosotros no somos teístas. Yo no creo en el teísmo. ¿Ok? Suena ¿verdad? Como Dios, ¿verdad? Teos, pero no. Dios creó, pero abandonó. Dios nunca nos ha abandonado. Dios es bueno. Dios es nuestro Padre amoroso. Sin Él no existimos. Sin Él no podemos hacer nada. Juan 15, separados de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. La creación entera fue hecha por Dios y toda ella, toda la creación le sirve al Señor. Porque la creación misma reconoce que está y subsiste con un propósito. ¿Recuerda Salmo 19, versículo 1? ¿Lo recuerda? Salmo que se cita mucho, bellísimo. Salmo 19, 1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea, el cielo proclama a Dios. ¿Ok? El firmamento, esa belleza, ese cielo estrellado, anuncia la obra de sus manos. Pero nosotros preferimos creer de que todo llegó a suceder por pura y mera casualidad. Usted y yo, pensemos un momento. Usted y yo, dice
los cielos cuentan la gloria de Dios. Usted y yo contamos la gloria de Dios. Reconocemos que estamos acá en la tierra con un propósito, que no somos un accidente o que no provenimos de una especie subdesarrollada, sino de Dios mismo, que fuimos hechos a su imagen conforme a su semejanza y que Él nos tiene acá con un propósito que va más allá de nacer, crecer, reproducirnos y morir. Acompáñeme a Isaías, por favor, capítulo 48, versículo 13. Libro de Isaías, libro del profeta Isaías, capítulo 48, verso 13. Isaías, capítulo 48, por favor, versículo 13. Dice así la palabra de Dios, Isaías 48, 13. Vamos a ver, dice, mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. La palabra de Dios salió del mismo corazón de Dios, directo para su corazón y para mi corazón. Por eso hacemos tan mal cuando dejamos la Biblia de lado. Es la carta de amor. Es el documento por el cual nosotros podemos conocer a Dios. Ay, yo viera cómo tengo ganas de conocer a Dios, hermano. Yo quisiera que Él se me apareciera. Bueno, no se le va a aparecer. ¿Sí? Dios no opera de esa manera en esta dispensación de la gracia. Dios no se le va a aparecer, pero Dios se va a revelar a usted por medio de este santo libro. Lo dejó para que aquí usted y yo conozcamos a Dios. Pero la Biblia no solamente es una palabra establecida en los cielos y en la tierra, sino también ella es una palabra que trae salvación. Es una palabra que salva. Es una palabra que sustenta, es una palabra que sostiene. Es la bendita palabra de Dios la que le dio la victoria al salmista en la aflicción pasada. Recuerda, por 3 semanas estuvimos hablando de la aflicción que el salmista tenía. Es la palabra de Dios la que le da en su aflicción presente vida. Y será la palabra de Dios que le dará victoria en cualquier situación que enfrente. Vea los versículos 92 y 93. Regresemos por favor al Salmo 119. Salmo 119, versículos 92 y 93. Dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque en ellos me has vivificado. Recuerde un momento, en los versículos 81 al 88 el escritor del Salmo se vio empujado hasta el límite mismo de su resistencia. Él se vio casi cayendo por tierra. Casi, pero no. Ahora, acá, lo vemos proclamando victoria. Si le preguntáramos al salmista, mira, ¿cómo lograste la victoria? ¿Cómo saliste adelante en medio de tanta aflicción, dolor y desconcierto? Y él va a expresar exactamente lo que está aquí expresado por él. Él va a decir, si su ley, saben, casa de pan, saben, oyentes, saben, hermanos, saben, cristianos, si su ley, si la Biblia no hubiera sido mi delicia, yo en mi dolor, en mi aflicción, en mi desencanto hubiera perecido. Lo más triste de todo, ¿sabe? Que hay cristianos, hay gente que muere triste, muere sola, muere amargada y con el antídoto en la mano. Eso es como que viniera una serpiente muy venenosa de acá del país y lo mordiera a usted y le inyectara en sus colmillos el veneno letal. Y usted corre de repente y le dan el antídoto. Y usted agarra el antídoto y le dice, ¿será veraz? Claro que sí. Le ha ayudado a miles, a millones de personas a través de la... Pero yo no sé si será o no será mientras el veneno le va haciendo efecto en su cuerpo. Y de repente ya van durmiéndosele sus extremidades inferiores.
y de repente ya siente un hormigueo en las manos y va perdiendo fuerza y se llega a morir con el antídoto en la mano porque se está cuestionando si lo usa o no lo usa, o si va y busca aquel o busca aquella y busca en YouTube y busca aquí en TikTok y busca en Instagram o busca aquí o va al brujo que está allá en aquel lado para ver si lo saca de su problema. Y la gente teniendo el antídoto de Dios se mueren con el antídoto de Dios en la mano porque no van a Él. La conquista del salmista surge a través de la palabra de Dios. Es importante resaltar esto, hermanos, es importante resaltar esto. No fue el conocimiento, no fue el conocimiento que David tenía de la palabra de Dios lo que le dio la victoria. No fue el conocimiento, sino su amor por ella. Yo he visto tantos cristianos que conocen montones, que no tienen gozo, no tienen gozo. Cuando vienen los tiempos de adoración, de alabanza, no lo sienten, no lo sienten. Y tal vez lo que argumentan es que yo no soy emotivo para esas cosas, a mí no me gusta cantar, a mí no me gusta hacer eso, yo soy como de palo, ¿verdad? Yo soy como de yeso, de metal, de madera, yo no siento. Wow, pero es que yo veo en la Biblia algo diferente. Yo veo que dice que el que está en Cristo es una nueva creación. Y yo veo que el Señor nos dio un corazón de carne. Un corazón de carne donde vive el Espíritu Santo, donde palpita las cosas de Dios, donde se goza, donde se alegra en las cosas del Señor, donde dice, wow, y estamos cantando, cuán grande es Él, cuán bueno es Él. Pero están inertes, ¿verdad? Están inertes. Conocen, saben. Sí, en el hebreo, en el antiguo arameo dice tal palabra y eso lo que significa son 70 acepciones que se las voy a citar con mucho gusto. Sí, fantástico, fantástico. Está aquí, la Biblia está aquí. Pero la Biblia acá no sirve de gran cosa. La Biblia necesita bajar el corazón. La Biblia necesita, el salmista, él logró vencer no porque conocía la Biblia, no porque conocía. El salmista venció porque amaba la Biblia. Su victoria estaba en el amor por la palabra. Leamos nuevamente con atención, por favor, leamos nuevamente con atención el versículo 92, la primera parte. Dice, si tu ley no hubiese sido mi qué, si tu ley no hubiese sido mi qué, siempre que leo eso no sé por qué se me viene a la mente el cheesecake. Es que me encanta el cheesecake, ¿verdad? Me encanta. Y yo me imagino, delicia, un cheesecake, qué rico. ¿Ok? Para el salmista dice, ¿sabe? La ley de Dios. Y repito, lo que dije hace tiempo. Él está hablando de la ley, la ley, la ley. Está hablando de la Torá. Está hablando de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y él dice, eso es mi delicia. Dígame, hermano, si no, de verdad tiene usted que tener un corazón renovado y regenerado para decir, wow, yo amo eso. Yo amo leer el montón de sacrificios que están ahí en Levítico y todas las leyes ceremoniales y todo eso de no toque muertos y esto y el otro que aquí, que allá y en Éxodo todo el tabernáculo y agarre esto y póngale oro y dele mazazos y forme un candelero y que el candelero tenga tantos brazos y que en los brazos tenga unas copitas y tenga flores y tenga almendras y tenga... Él dice, eso es mi delicia. ¡Wow! Esta delicia enfatiza el gozo intenso que siente él cuando va a la Biblia. Sí, pastor, no entiendo muy bien. Ok, remóntese al tiempo cuando usted no era creyente y recibió a Jesús como Salvador. Yo recuerdo mis primeros años como creyente. Era increíble. Yo iba al culto en la mañana los domingos a la escuela dominical que constaba de 2 horas. Teníamos una lección de escuela dominical y luego un mensaje de predicación. Salíamos como a las 12:30, una a veces, entrando a las 9:30 de la mañana. Luego en la tarde había una clase para los maestros donde nos enseñaban cómo enseñar la Biblia y cómo hacer para los niños y los jóvenes a las 4 de la tarde, no, a las 5 de la tarde. Y luego el culto a las 7 de la noche.
Y sabe, yo tenía tanta hambre, yo apuntaba todos los mensajes, yo llegaba en la noche, cenaba, me iba a mi cuarto, me acostaba y empezaba a leer la Biblia, empezaba a leerla con una pasión. Y yo oía a los muchachos ahí de la iglesia que pasaban cerca de mi casa, conversando, riendo, vacilando, ¿verdad? Y yo ahí leyendo la Biblia, qué pasión. Esa es la pasión a la cual el salmista se está refiriendo. Si usted dice, yo nunca me ha pasado eso, hermano, ¿será que no has conocido a Jesús? ¿Será que no has llegado al encuentro con Cristo? Porque es que se produce un hambre por las cosas de Dios, un hambre por la palabra de Dios. Es increíble lo que hay en el corazón. Entonces esa palabra es un deseo intenso, es el amor por el libro santo que lo podrá sacar a usted adelante en los momentos más oscuros de la vida y cuando ha sido llevado hasta el límite y el diablo lo sabe. El diablo sabe que cuando usted está en el límite va a venir a su mente para que usted no lea la Biblia, va a poner dudas, va a poner pereza, va a poner apatía, desánimo, para que no corramos y nos abracemos a Él. Agarre cualquier otra cosa, nos va a decir el enemigo de nuestras almas. Agarre lo que sea, menos la Biblia, menos la Biblia. Este es el corazón de este Salmo 119, el amor por la palabra de Dios. Para el salmista la Biblia era su delicia. Sí. Vean, el versículo 24 del Salmo 119 dice así, Salmo 119, 24. Voy a hacerlo un poco rápido acá. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Versículo 77. Siempre estamos hablando del Salmo 119. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Salmo 119, 174, versículo 174. He deseado tu salvación, oh Jehová, tu ley es mi delicia. Notemos en el versículo 93 dice, porque en ellos me has vivificado. En el versículo 25, el escritor le dice a Dios que lo vivifique. En el versículo 40 pide que lo vivifique. En el versículo 88 dice que lo vivifique. En el 107 clama para que lo vivifique. En el 149 ruega para que lo vivifique. Pues acá en el 93 está la respuesta. Ah, vienes pidiéndome que te vivifique. Ok, yo te vivificaré. Dice, tú Dios me has vivificado. ¿Y me has vivificado por medio de qué? Por medio de tus mandamientos, por medio de la Biblia, por medio de la palabra de Dios. En toda la aflicción que sufrió el salmista, fue la palabra de Dios la que le dio la salvación, la que lo sacó adelante. Ahora bien, el salmista, con sus pies bien puestos sobre la tierra, sabe que para todo creyente en Dios la aflicción nunca queda totalmente en el pasado. No podemos descansar, y eso le pasa a muchos creyentes. Hay muchos creyentes que descansan en las glorias del pasado. Es que viera que yo antes, ese es el decir de muchos hermanos y hermanas, es que viera que viera que yo antes servía, yo antes cantaba, yo antes hacía, yo antes recogía niños, yo antes trabajaba en un bus o en una buseta para llevar gente a la iglesia, yo antes. El punto es, ¿y ahora? Ahora la gente está durmiendo en las glorias del pasado. No podemos descansar en las glorias del pasado, en lo que ha ocurrido, en las victorias que hemos tenido, porque la aflicción va a saltarnos encima mientras vivamos acá en la tierra. Ah, ya lo logré, ya alcancé, ya vencí la tentación, ya vencí una aflicción, ya la vencí. El mes pasado, no, este mes le va a agarrar también en cualquier momento. Después de hablar sobre lo que Dios hizo en el pasado para salvarlo, ahora cambia su expresión al tiempo presente. Él confiesa su fe continua en que la palabra de Dios le salvará de todo peligro presente. No solo del pasado me libró, sino de este tiempo. Versículos 94 y 95. Salmo 119, 94 dice, tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. El salmista apela a la salvación de Dios diciéndole que le pertenece. Dice, tuyo soy yo.
tuyo soy yo. Está reconociendo que su vida le pertenece no a él, sino que es propiedad de Dios. Dios nos ayuda y nos saca adelante porque le pertenecemos, somos de su propiedad, somos sus hijos. Si usted se ha arrepentido, si usted ha aceptado a Jesucristo por la fe, si usted ha puesto toda su confianza de salvación en Cristo Jesús, usted es un hijo, es una hija de Dios, le pertenece a Él. Y el saber que le pertenece a Dios es lo que realmente motiva al cristiano a amar a Dios y no a vivir para sí mismo. Rápidamente, yo lo voy a poner acá en Facebook, si Dios lo permite. No le aseguro que mañana, pero entre de aquí al sábado, voy a ponerle 6 razones con los versículos. Ahora nada más voy a citar 6 razones, pero voy a poner 6 razones con los versículos por las cuales somos propiedad de Dios, por las cuales le pertenecemos. Vea, somos suyos por creación, somos suyos por redención, somos suyos por adopción, somos suyos por matrimonio, somos suyos por consagración, somos suyos por derecho de compra. Él nos compró con la sangre preciosa, ni con oro o plata, porque eso no sirve para comprar nuestra salvación, pero su sangre sí. No en vano nos sentimos frustrados, molestos, desorientados cuando tomamos las cosas en nuestras propias manos, porque le pertenecemos a Él. Hermanos, hermanas, puesto que somos de su propiedad, podemos clamar con confianza a nuestro amo, a nuestro Señor: sálvame. ¿Recuerda a Pedro? ¿Recuerda a Pedro en una barquilla? El mar agitado. Señor, ¿eres tú? Sí, Señor. Sí, Pedro. Yo soy. Pues manda entonces que yo descienda y me baje aquí del barco y empiece a caminar sobre el agua como usted lo está haciendo, Señor. Pues venga, Pedro. Tranquilo, papá. Venga. Y se baja Pedro, viendo a Jesús, y no había problema, empieza a caminar sobre el agua. Pero luego empieza a racionalizar, ¿verdad? A razonar, perdón. Igual como todo el mundo. Qué raro, es que no, un cuerpo de esta índole, ¿verdad? Con tanto peso, tanta masa corporal, tanta grasa, tanto aquí, que esté sobre el agua. No, es que la lógica dice que, y empezó a hundirse, porque quitó la mirada de Jesús. ¿Y qué es lo que Pedro grita? Señor, sálvame. Y el Señor lo salvó. ¿Cómo sé que Dios me va a salvar de las situaciones apremiantes que estoy enfrentando? Porque la Biblia lo dice. Porque la Biblia lo dice y porque la Biblia lo ha hecho a través de los años. En el versículo 95 que leímos anteriormente dice: los impíos me han aguardado para destruirme. Amado hermano, hermana, sepa que hay un impío entre los impíos que está buscándole para destruirlo a usted, para inutilizarlo y destruirlo. En 1 de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y ese es usted y ese soy yo si no tenemos cuidado. No podemos escapar de Satanás y sus demonios. Siempre va a estar cavando hoyos para que caigamos. Siempre va a estar colocando trampas a lo largo del camino. Siempre. No se va a dar por vencido solo porque usted haya obtenido una victoria por aquí y por allá. Por eso, corra a su escondedero, corra a su castillo fuerte que es Dios y resguárdese ahí, zambúllase en la Biblia, métase en la Biblia hasta que la Biblia se meta en usted. Quiero repetir esto. Métase en la Biblia hasta que la Biblia se meta en usted. Y llegando al final, al versículo 96, ¿qué dice? A toda perfección he visto fin. Amplio sobremanera es tu mandamiento. Esta perfección no se refiere a la perfección de Dios, jamás. Jamás. Lo que está diciendo el salmista es que ha llegado a comprender que toda perfección humana tiene límites, tiene su fin. Dios le proveyó al ser humano de habilidades, de talentos, de capacidades, de poder, de creatividad, de ingenio, de una tremenda magnitud. Es cuestión de que veamos a dónde hemos llegado en las artes, en la música, arquitectónicamente hablando. Es increíble. Aún en el pecado, aún en la rebelión y en la muerte, hay una cantidad de semejanza divina de la imagen de Dios en el ser humano, que sí está torcida, que sí está desvirtuada, que sí está fragmentada.
no está entera, pero sin embargo que ese destello de la imagen de Dios en el ser humano se ve reflejada en los humanos. Sus grandes logros en la ciencia, en la arquitectura, en la música, en la filosofía, en la educación, en las artes son impresionantes. Sin embargo, tales habilidades tienen límite y tienen su fin. El salmista sabía que en el tiempo de la prueba, él no podía apoyarse en el brazo de carne, porque este brazo se fatiga, este brazo se cansa, este brazo tambalea, este brazo se flaquea. La psicología ofrece algunos descubrimientos interesantes que en ocasiones resultan útiles. Sin embargo, es limitada. Solo puede llegar hasta cierto punto. La ciencia avanza a pasos gigantescos. Es cuestión de ver la tecnología. Algo que sale, qué sé yo, para un mes. En el mes siguiente ya casi está quedando obsoleto. Y en 3 meses ya quedó obsoleto porque viene más tecnología. La ciencia, como digo, avanza a pasos agigantados. Tenemos una explosión de conocimiento. La tecnología ofrece maneras de facilitar y mejorar la calidad de la vida del planeta, pero la ciencia no es absoluta. Aún el gran Albert Einstein llegó a comprender que las leyes básicas de la física y la matemática son relativas, no absolutas. La ciencia tan fascinante tiene su límite, tiene su fin. Eso es lo que el salmista llegó a entender. El salmista en aquel entonces, y yo pienso que hubiera pasado si está hoy, el siglo XXI, pero en aquel tiempo el salmista se cruza de brazos y vuelve a ver todo y dice, ¡wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué perfección! ¡Qué brillantez de la mente humana! Pero eso tiene su fin, tiene su límite. La educación es el medio por el cual muchos han mejorado su estilo de vida. Ofrece grandes ventajas, ¿no es cierto? Abre puertas a oportunidades, sin embargo, tiene límites. Todo esfuerzo del hombre tiene su límite. Llega a cierto punto hasta ahí y de ahí no puede pasar. Las ciencias no pueden dar respuestas a la vida. No pueden ofrecer un puerto seguro en tiempos tempestuosos. No pueden salvar un alma perdida porque toda perfección tiene su fin. Por otro lado, el escritor dice, amplio, amplio sobremanera es tu mandamiento. La palabra de Dios es amplia, todo lo cubre. No hay nada, sean circunstancias, sean problemas, sean situaciones, sean dolor, sean emergencias, sean individuos, sean actitudes, sean amenazas, etcétera, que no se contemple en la Biblia. Hermanos, la Biblia tiene la respuesta a todo problema porque ella es amplia sobremanera. La palabra de Dios permanece establecida en los cielos y en la tierra. Usted no puede hacer nada para cambiar este hecho. Cuando usted establece esta palabra en su corazón, usted tendrá un ancla en las tormentas de la vida. Yo a veces pienso, ¿cómo hace la gente que no tiene a Jesús? ¿Cómo hacen? Incluso, ¿cómo hacen los creyentes? En este mundo tan complicado, tan caótico, tan difícil, ¿cómo hacen si no están metidos en la palabra de Dios? Claro, con razón es que yo los veo que están pegando contra las paredes, enojados, frustrados, heridos, atarantados, buscando medicina como locos, psicotrópicos para calmar no estoy hablando de inconversos, estoy hablando de creyentes, porque no tienen su ancla en la palabra de Dios. Esta vida no va a frenar los embates, las grandes olas. No, 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 no. No, yo pienso que en 2 años, en 5 años, cuando yo sea profesional, dicen los jóvenes, no, cuando ya yo me establezca, tenga mi casa y mi carrito, no, cuando ya me jubile, no, nunca, en esta tierra nunca, nunca, nunca vamos a tener tregua. Siempre va a haber problemas, siempre va a haber aflicciones, siempre va a haber tribulaciones, siempre va a haber grandes olas, siempre nos vamos a mover de aquí para allá. Pero si usted tiene el ancla, si usted se agarró de este libro, y usted está ahí, ¿verdad? Metido en ella y ella metiéndose en usted.
A usted lo moverán para acá y lo moverán para allá, como la palmera en estos huracanes o tifones, que los impulsa el viento y ya casi los arranca, pero no, están metidas sus raíces bien profundas. Cuando la Biblia llegue a ser su delicia, usted va a experimentar lo que es llegar al borde, sí, al límite de sus fuerzas, casi hasta desmayar, pero va a ser rescatado, fortalecido y energizado, porque usted ha hecho de la palabra de Dios su delicia. Yo quiero invitarle, yo quiero motivarle, quiero instarle a que ponga su confianza en la Biblia, a que busque a Dios y la busque a ella. Busque la paz que quizá desesperadamente usted necesita en ella. Vamos a orar. Padre, muchas gracias. Gracias te damos por tu bondad. Gracias te damos, Dios, por tu amor. Yo te quiero pedir, Dios, de que por favor cambies nuestra mentalidad para que la Biblia sea nuestra delicia, para que sea un placer, no solamente un mero ejercicio intelectual, de conocer versículos y textos y idiomas bíblicos, que está bien en cierta manera, pero que la amemos, que llegue a ser parte de nosotros, que tu palabra la vivamos en la casa, la vivamos en la calle, cuando damos Dios manejando o estamos en el autobús, cuando estamos en la oficina, en el taller, en la fábrica, en la carnicería o manejando nuestro transporte. Dios, ayúdanos a usar la Biblia y vivir la Biblia cuando estamos solos o cuando estamos con mucha gente. Que sea nuestra delicia. Padre, solamente usted puede poner ese deseo en nuestro corazón. Te lo pido, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Ayuda a mis hermanos y ayúdanos a todos a cumplirla y obedecerla. En Cristo lo pedimos. Amén. Para despedirme quiero invitarle el próximo domingo a las 10 de la mañana a Casa de Pan. Lo invitamos allá en nuestra iglesia en San Joaquín de Flores para que usted pueda llegar allá, conectarse con Dios, llevar a alguien que tal vez está muy necesitado, algún amigo, algún vecino, algún familiar, que usted pueda hacerle usando las redes sociales que tenemos hoy tan, tan a la mano, alguna invitación para que estas personas puedan acompañarnos, puedan escuchar la palabra de Dios y puedan llegar hasta entregar su corazón a Cristo. Que tengan muy buenas noches, que el Señor les bendiga, que descansen y nos estamos viendo, Dios primero, este domingo a las 10 de la mañana. Muchas bendiciones, que descansen.